Nunca pensé que un simple fin de semana en la finca de mi tío Rodrigo, en las afueras de Guanajuato, podría revolver tantas cosas dentro de mí. Era uno de esos domingos familiares, niños corriendo entre los naranjos, guitarras desafinadas en manos de primos alegres, y el aroma irresistible de carne asada mezclándose con el aire tibio de la tarde. Todo era tan conocido, tan cómodo, pero yo sentía algo distinto, un cosquilleo extraño bajo la piel, como si el viento trajera no solo el olor a azahar, sino promesas de algo que estaba por suceder. Me escapé por un momento del bullicio. Necesitaba respirar lejos de las risas y las conversaciones cruzadas, lejos de los comentarios insistentes de mi madre sobre cuándo iba a sentar cabeza. Caminé descalza por el césped húmedo, sintiendo cada hoja fría bajo mis pies, hasta llegar al viejo limonero detrás de la casa principal. Ese árbol había sido mi escondite desde niña. Allí jugaba a ser princesa, leía novelas a escondidas, o simplemente soñaba despierta. Cuando llegué, vi que no estaba sola. Apoyado contra el tronco, con una cerveza en la mano y el cabello oscuro cayéndole despreocupado sobre la frente, estaba él. Diego. El primo lejano que solo veía en Navidades y alguna boda familiar, pero que siempre había tenido un lugar secreto en mi memoria. Su camiseta blanca le marcaba apenas los hombros, los jeans gastados caían descuidadamente sobre sus botas polvorientas. Y esos ojos, entre verde y miel, brillaban al verme. Camila, dijo, levantando una ceja, con ese acento suave del norte. No sabía que vendrías hoy. Yo tampoco, hasta ayer, respondí, intentando ocultar el calor que me subía al rostro. Nos reímos, como si hubiéramos compartido un chiste privado. Siempre fue así entre nosotros, ligero, pero cargado de algo más, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Diego dio un trago largo a la cerveza, observándome por encima del borde. ¿Todavía te gusta escaparte del ruido?, murmuró. Siempre, admití. Tú también, ¿no? Claro, sonrió. Me gusta mirar todo desde lejos, y escoger bien a quién me acerco. Sentí un escalofrío, no solo por sus palabras, sino por cómo me miraba, como si me desvistiera con los ojos. Y sin embargo, no era vulgar. Había en él algo casi hipnótico. Me acerqué un poco más. El pasto frío, las flores de azahar, el murmullo de los grillos, todo parecía envolverse en un aire distinto, cargado de una electricidad silenciosa. ¿Y tú? ¿Sigues con tus manías de siempre?, bromeé, mirando la botella que limpiaba distraídamente con un pañuelo. Un poco, admitió, divertido. Soy quisquilloso, pero creo que eso me hace apreciar lo que vale la pena. No supe qué responder. Sentí mis mejillas arder. Para romper el momento, le arrebaté la botella, di un pequeño sorbo, sin tocar el borde donde la había bebido, por puro reflejo, y se la devolví. Estás peor que antes, lo provoqué. Casi parecía que ibas a desinfectar la botella. Tal vez, murmuró, acercándose un poco más. Pero no contigo. El aire se volvió más denso. Me crucé de brazos, intentando mantenerme firme, pero el ligero roce de su brazo al mío me hizo estremecer. Diego se inclinó apenas hacia mí, suficiente para que pudiera oler su perfume discreto, una mezcla de madera y algo fresco, como eucalipto. ¿Sabes lo que siempre pensé de ti?, murmuró, con voz baja, casi pegada a mi oído. ¿Qué? Logré preguntar, apenas. Que eres de esas personas que nadie sabe ver bien, porque solo te muestras cuando quieres. Tragué saliva. Quería reírme, decir algo sarcástico, pero mi garganta estaba seca. Él estiró la mano y con un dedo, apenas rozó un mechón de mi cabello, colocándolo detrás de mi oreja. El contacto fue tan ligero que me estremecí involuntariamente, como si todo mi cuerpo se hubiera encendido con ese solo toque. En ese instante, escuchamos voces a lo lejos. Mi madre, llamándome. Nos miramos, como dos niños descubiertos.
Diego sonrió de lado. Deberías volver, princesa, dijo en un susurro. Pero guarda un poco de este momento, para después. Mientras regresaba, sentí mis piernas temblar levemente. No era miedo. Era otra cosa. Una expectativa dulce, nerviosa, deliciosa. Como morder un limón recién arrancado del árbol, ácido, fresco, inesperado. Al mirar hacia atrás, lo vi ahí, aún apoyado contra el tronco, mirándome con una intensidad que me hizo desviar la vista. Y en ese momento supe, esto apenas comenzaba. La noche cayó sobre la finca como un manto cálido, perfumado por las flores de jazmín que trepaban por las paredes blancas de la casa principal. Las luces de guirnalda titilaban sobre el patio, y las risas de los adultos competían con la música ranchera que sonaba desde un viejo altavoz. Yo había intentado sumergirme de nuevo en el bullicio familiar, pero mi mente estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. Sentada en una de las sillas de mimbre, jugueteaba con el borde de mi vestido ligero de algodón blanco, de tirantes finos, que dejaba mis hombros apenas bronceados al descubierto. Mis sandalias doradas descansaban a un lado, había decidido andar descalza, sintiendo el frescor de los azulejos bajo las plantas de los pies. ¿Ya te aburriste?, preguntó una voz detrás de mí. Me giré y allí estaba Diego, con una copa en la mano, el cabello revuelto y una camisa de lino beige, desabotonada en el cuello. Tenía ese aire relajado que siempre me desconcertaba, como si nada pudiera afectarlo. No es mi culpa si todos hablan de cosas de adultos, murmuré, sonriendo con ironía. Hipotecas, seguros, ¿quién se casó, quién se divorció? Ven, dijo él, tendiéndome la mano. Vamos a robarle un poco de aire a la noche. Sin pensarlo demasiado, la tomé. Su palma era cálida, sus dedos firmes, y cuando entrelazó los suyos con los míos, sentí una corriente eléctrica recorrerme desde la muñeca hasta el estómago. Me llevó por un sendero de piedras hasta un pequeño jardín interior, donde apenas llegaba el eco lejano de la fiesta. Allí, bajo un limonero, Diego se sentó en un banco de madera y me hizo un gesto para que me acercara. Me acomodé a su lado, consciente de cada centímetro que nos separaba, consciente del roce de nuestras piernas, del aroma a cítricos en el aire mezclado con su perfume amaderado. ¿Sabes que me encanta de ti?, dijo de repente, mirándome de lado, con esa media sonrisa peligrosa. ¿Qué?, pregunté, mordiéndome el labio, sintiendo el rubor subir por mis mejillas. Que no necesitas hacer nada para llamar la atención. Simplemente, lo haces. Mi respiración se hizo más lenta, más pesada. No sabía si reírme, responderle con un chiste, o simplemente dejarme llevar. Y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Diego tomó mi pie descalzo entre sus manos, con una naturalidad que me dejó sin palabras. «Estás helada», murmuró, acariciando suavemente mi tobillo con el pulgar. «¿Siempre andas así por ahí?». Quise apartarlo, protestar, decirle que no era necesario. Pero la verdad es que no podía moverme. Había algo hipnótico en el modo en que me tocaba, cuidadoso, casi reverente. Su dedo trazaba círculos apenas perceptibles sobre mi piel, y yo sentía como si cada caricia encendiera una chispa bajo mi piel. «Estás temblando», dijo en voz baja, sin dejar de mirarme. «No es por frío», susurré, apenas consciente de lo que decía. Nos quedamos en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Finalmente, fue él quien rompió la distancia. Se inclinó lentamente, y aunque no llegó a besarme, apoyó su frente contra la mía, cerrando los ojos por un instante. «Eres peligrosa, Camila», murmuró, con una voz ronca que me hizo estremecer. «Y no tienes ni idea». Lo miré, sintiendo un nudo en la garganta. Quise decirle que él también lo era, que siempre lo había sido, pero mis labios no encontraron las palabras. Me limité a apoyarme en su hombro, dejando que su brazo rodeara mi cintura. Y allí,
bajo las estrellas, en medio del aroma a limón y tierra mojada, comprendí que esa noche estaba destinada a marcarnos a los dos. Cuando regresamos a la casa, lo hicimos lentamente, como si no quisiéramos romper el hechizo. Antes de entrar, Diego me detuvo un instante. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja, rozando mi mejilla con el dorso de su mano. Y en ese instante, supe que tenía razón. Al día siguiente, me desperté temprano, con el corazón latiendo rápido aunque no había motivo aparente. La luz filtrada por las cortinas de encaje bañaba la habitación de tonos dorados. Me quedé unos minutos en la cama, abrazando la almohada, reviviendo cada detalle de la noche anterior, las miradas, los roces, las palabras medio dichas. Me puse de pie y, casi sin pensarlo, elegí un vestido liviano de lino azul cielo, de tirantes finos, que dejaba al descubierto mis hombros y parte de la espalda. Me até el cabello en un moño descuidado, dejando escapar algunos mechones que rozaban mi cuello. Me miré al espejo y sonreí con nerviosismo. ¿Por qué me estaba arreglando así? ¿Por quién? Cuando salí al patio, los adultos ya preparaban el desayuno. El aroma a café, pan dulce y jugo fresco flotaba en el aire. Pero yo no buscaba eso. Lo buscaba a él. Lo encontré cerca del corral, junto a los caballos. Diego acariciaba suavemente el lomo de uno de ellos, murmurándole algo al oído. Vestía unos jeans gastados, una camiseta gris oscura pegada al cuerpo, y botas polvorientas. Cuando me vio, sonrió, como si hubiera estado esperando justo ese momento. «Buen día, princesa», saludó, inclinando apenas la cabeza. «¿Princesa?» Reí, cruzando los brazos. «Más bien parezco escapada de un cuadro de Frida Kahlo». «Más bien pareces escapada de mis sueños», murmuró, con una media sonrisa que me desarmó por dentro. Sin darme tiempo a reaccionar, tomó mi mano y me guió hacia la sombra de un gran árbol de mezquite. Allí, lejos de las miradas, me hizo sentar en el tronco caído. Diego se arrodilló frente a mí, como si fuera lo más natural del mundo, deslizó sus manos por mis pantorrillas, acariciando apenas mi piel descubierta bajo el vestido. «¿Sigues fría?», murmuró, divertido. «¿Siempre tienes los pies helados?». Me reí nerviosa, pero no lo detuve. Había algo en esa mezcla suya de ternura y descaro que me hacía perder el control. Sentía cada roce de sus dedos como una descarga eléctrica. «¿Sabes qué me gusta de ti?», dijo de pronto, levantando la vista hacia mí, con esos ojos miel fijos en los míos. «¿Que no tienes idea del efecto que causas?». Me mordí el labio, incómoda pero emocionada. Intenté cambiar de tema, pero él no me lo permitió. Se inclinó un poco más, apoyando su cabeza en mis rodillas. Mi respiración se volvió errática. Pasó sus manos por detrás de mis tobillos, entrelazándolas como si no quisiera soltarme. «Me vuelves loco», susurró. Y no sé cómo manejarlo. Sentí un nudo en el estómago. Pasé los dedos por su cabello, casi sin pensarlo, acariciando suavemente su nuca. Él cerró los ojos, como si ese simple gesto lo derritiera por dentro. Era todo tan íntimo, tan intenso, y al mismo tiempo tan inocente que me daban ganas de reír y llorar al mismo tiempo. «Diego», murmuré, intentando ordenar mis pensamientos. «SHH», dijo él, levantando la vista. «No digas nada». Se incorporó lentamente, y por un instante pensé que iba a besarme. Pero no lo hizo. Me abrazó fuerte, hundiendo su rostro en mi cuello, respirando hondo. Sentí su aliento cálido contra mi piel, y mis manos, temblorosas, lo rodearon sin pensarlo. Nos quedamos así, abrazados bajo el mezquite, con el sonido de los caballos de fondo y el viento jugando con las hojas. El mundo parecía haberse reducido a ese abrazo, a ese instante suspendido entre lo que éramos y lo que estábamos a punto de ser. Cuando finalmente nos separamos, me miró con una expresión que nunca le había visto, vulnerable, casi temerosa. «Esto,
No estaba en mis planes, murmuró. Ni en los míos, respondí, sonriendo suavemente. En ese momento, escuchamos pasos acercándose. Era mi tía, llamándonos para desayunar. Diego me guiñó un ojo y, antes de soltar mi mano, la besó suavemente, apenas rozándola con los labios. Un gesto mínimo, casi infantil, pero que hizo que mi corazón diera un vuelco. Mientras caminábamos de regreso, entendí algo, esto no era un juego. Algo había cambiado entre nosotros. Algo que ya no podíamos esconder. La tarde caía lenta sobre la finca, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Los adultos dormían la siesta bajo los ventiladores, los niños seguían jugando a las escondidas entre los árboles, y yo buscaba una excusa para desaparecer un rato. Me cambié de ropa. Esta vez elegí un vestido ligero rojo, que me abrazaba apenas la cintura y caía suelto sobre mis piernas. Lo combiné con unas sandalias sencillas y unos pequeños pendientes dorados que brillaban al sol. Me miré al espejo y sentí un calor extraño en el pecho. Era como si me preparara para algo, o para alguien. Caminé despacio hacia los establos. Allí estaba él, como siempre. Diego se encontraba sentado en el borde de una cerca, bebiendo agua de una botella de vidrio, el cabello algo despeinado, la camiseta blanca pegada a la piel por el calor. Cuando me vio, su expresión cambió, primero sorpresa, luego una sonrisa lenta, como si supiera perfectamente qué estaba pasando dentro de mí. Vaya, si esto es para dar un paseo, yo me apunto, bromeó, saltando de la cerca. No seas tonto, murmuré, sintiéndome ridícula por haberme arreglado tanto. Pero él no parecía pensar lo mismo. Se acercó con calma, deteniéndose frente a mí. Alzó una mano y, con cuidado, apartó un mechón de cabello de mi rostro, rozando apenas mi mejilla con el dorso de los dedos. Ese toque breve bastó para hacer que todo mi cuerpo se tensara, como una cuerda a punto de romperse. ¿Vienes?, preguntó, ofreciendo su mano. Hay un lugar que quiero enseñarte. Lo seguí, cruzando el campo hasta llegar a un viejo granero medio abandonado. El lugar estaba lleno de polvo, pero tenía un encanto especial, vigas de madera, el aroma a heno, y una luz dorada que se filtraba por las rendijas de las paredes. Allí, el mundo parecía quedarse quieto. Dentro, Diego me tomó por la cintura, con esa mezcla suya de suavidad y decisión. Sentí el roce de sus dedos en mi espalda desnuda, apenas cubriéndola con caricias ligeras. Mi respiración se aceleró. Apoyé las manos en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, fuertes, apurados, igual que los míos. No tienes idea de lo que provocas en mí, Camila, murmuró, acercándose tanto que su aliento rozaba mi oído. Te he soñado demasiadas veces para dejar pasar esto. Sus palabras me hicieron estremecer. Cerré los ojos un instante, intentando mantenerme firme, pero entonces sentí como sus manos bajaban lentamente por mis brazos, entrelazándose con las mías. Era un contacto inocente, sí, pero cargado de algo que iba más allá de lo físico. En ese instante, un rayo de luz atravesó el polvo del granero, iluminándonos como en una escena robada de una película. Y yo supe que ese momento quedaría tatuado en mi memoria. Me vuelves loco, repitió, con voz ronca. Desde siempre. Me apoyé en su pecho, dejándome envolver. Sus manos acariciaban mi cabello, mi cuello, mi espalda, con una ternura casi obsesiva. Era como si quisiera memorizar cada parte de mí, cada pequeño gesto. Y yo lo dejaba. Sentí un escalofrío recorrerme al notar cómo su aliento bajaba lentamente por mi cuello, rozando apenas mi piel. Cerré los ojos, mordiéndome el labio para no soltar un suspiro. Era dulce tortura, deliciosa espera, un juego de piel y susurros que nos mantenía al borde, sin cruzar ninguna línea. De pronto, un sonido lejano, voces, pasos, risas. Nos separamos bruscamente, respirando agitados.
Nos miramos, entre nerviosos y cómplices, y no pudimos evitar reír. Creo que acabamos de portarnos muy mal, sin portarnos mal, dijo él, guiñándome un ojo. No digas tonterías, murmuré, bajando la mirada, incapaz de ocultar mi sonrisa. Mientras salíamos del granero, sentí su mano rozar apenas la mía, como una promesa no dicha. Y entendí algo que no quería admitirme, estaba cayendo. Estaba cayendo fuerte. Y ni siquiera sabía cómo detenerme. La noche había caído espesa, calurosa, como una sábana húmeda que cubría toda la finca. Las cigarras cantaban a lo lejos, y desde la casa principal llegaba el eco lejano de música y risas. Pero yo estaba lejos de todo eso. Caminaba sola por el sendero de tierra, los pies descalzos, el vestido blanco flotando apenas con la brisa. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que necesitaba aire. Aire y respuestas. Mi corazón seguía latiendo demasiado rápido desde la última vez que lo vi. De pronto, lo encontré. O, mejor dicho, él me encontró a mí. Diego apareció entre las sombras, las manos en los bolsillos, la camiseta oscura pegada al torso, el cabello revuelto como siempre. Cuando lo vi, sentí un vacío en el estómago, una mezcla de miedo y deseo. Sabía que estarías aquí, murmuró, acercándose lentamente. Siempre huyes cuando más lo necesitas. No respondí. Me quedé quieta, sintiendo el pasto húmedo bajo mis pies. Diego se detuvo frente a mí, tan cerca que podía oler su perfume, ese aroma a madera y noche que ya me resultaba adictivo. Tengo que decirte algo, empezó, con voz baja, casi quebrada. Esto se me fue de las manos. No planeé que pasara nada, contigo. Pero pasó. Mi respiración se hizo irregular. Bajé la mirada, pero él levantó mi barbilla con 2 dedos, obligándome a mirarlo. Me haces querer quedarme, Camila, susurró. Y eso nunca me había pasado. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mis manos temblaban. Quise decir algo, cualquier cosa, pero entonces él hizo lo inesperado. Se arrodilló frente a mí. No como una declaración de amor. No como una propuesta. Sino como alguien que, por primera vez, admitía estar vencido. No soy el tipo de hombre que tú mereces, murmuró, apoyando la frente en mis muslos, rodeando mis piernas con sus brazos. Pero juro, que intento serlo. Sentí un nudo en la garganta. Pasé los dedos por su cabello, acariciándolo lentamente. Cada pequeño gesto suyo, cada toque, cada suspiro, todo estaba lleno de esa intensidad obsesiva, dulce y dolorosa a la vez, que me tenía atrapada. Diego, susurré. No digas eso. Tú eres más de lo que crees. Él levantó la mirada, y vi en sus ojos algo que nunca antes había visto, miedo. No al rechazo, no a mí. Miedo a sí mismo. A lo que estaba sintiendo. Se levantó de golpe, como si necesitara escapar de su propia vulnerabilidad. Dio unos pasos hacia atrás, se pasó la mano por el cabello, respiró hondo. No puedo, Camila, no sé cómo hacer esto. Hazlo mal, le dije, dando un paso hacia él. Hazlo imperfecto. Hazlo conmigo. Por un segundo, pensé que lo había alcanzado. Que lo había salvado de sí mismo. Pero entonces escuchamos un grito a lo lejos. Un grito que nos congeló. Era la voz de su madre, gritando su nombre. El padre de Diego había tenido un accidente, una caída en la hacienda, grave, inesperada. Todo cambió en un segundo. Vi cómo el rostro de Diego se transformaba, del deseo, a la culpa, al pánico. Corrió sin mirarme, dejándome sola en medio del campo, con el eco de las cigarras y el latido ensordecedor de mi corazón. Me quedé allí, abrazándome a mí misma, mientras las primeras lágrimas me nublaban la vista. Supe,
en ese instante, que algo se había roto. Que algo en nuestra historia había llegado al borde del abismo. ¿Lo cruzaríamos juntos? ¿O me quedaría yo al borde, viendo cómo él desaparecía? No lo sabía. Pero el sabor salado en mis labios me decía que la respuesta no iba a ser fácil.